Buenos días, tardes o noches estimados oyentes, espero que se encuentren bien. En estos momentos los dejo con la historia titulada Monsters Don't Cry del usuario Mangetsu 190. Su página de Wattpad estará en la descripción. Sin más que añadir, comencemos con la historia. Amor que dormía, tu oscuro recuerdo, tristeza batida, donde te puedo encontrar. Surge la noche, la luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre. Capítulo 27. ¿Qué es lo que le preocupa? Orochimaru-sama, Suigetsu habló con clara preocupación. El Sannin se encontraba en medio de un bocadillo, su mirada enfocada en sus pensamientos. Se encontraba en un pequeño pueblo dentro del país del fuego. En el pequeño local en el pararon a un refrigerio, parecía que no pasaba el tiempo. Todas y cada una de las personas ignoraban despreocupadamente la situación tan crítica en la que se encontraba en el mundo shinobi. El Sannin se detuvo su mano a medio camino de su comida y miró con molestia de sirviente que tenía, de no ser porque era el único, lo hubiera matado desde hace tiempo. Básicamente la humanidad puede desaparecer, y con eso los recursos que necesito para mis experimentos. Pero usted ya no tiene laboratorio, Orochimaru-sama. La voz de Suigetsu denotaba una gran curiosidad. El Sannin pareció masticar con más furia, todavía no se había recuperado de las heridas que le habían infligido Uchiha Itachi y el Oshigaki Kisame. Aunque sus heridas no eran muy graves, lo que realmente lo golpeó fueron la destrucción de todas sus bases. Ese maldito de Kabuto. Sinceramente el Sannin pensaba en ponerle un sello de control a todos sus subordinados. Suigetsu sudó con la breve mirada que le dio su maestro. Como me hubiera gustado mirar su muerte, el Sannin se lamió los labios con larga lengua. Y a manos de su propia hermana, sus ojos parecieron perderse. La batalla del país del hierro. No me hubiera gustado estar ahí, murmuró el pelo blanco. La sola mención de esa batalla le mandaba escalofríos a su columna vertebral. En palabras del propio Suigetsu, era una batalla de monstruos. Incluso se las arreglaron para quitar del camino a dos Kages. El Sannin bebió con solemnidad una taza de té. El que Minato haya muerto a manos de su hija fue casi poético. Ya han pasado 3 semanas, murmuró Suigetsu. Y aún se siente la tensión de la batalla. Es que nunca terminó. Suigetsu se sacudió al oír el tono de su maestro. Era como si estuviera recordando viejos recuerdos. Todas las aldeas están en alerta máxima, Suigetsu comentó tratando de distraerse de esa pesadez que se instaló en sus hombros. ¿Qué haremos? No podemos entrarle a cualquier aldea. ¿Por qué crees que estamos en el país del fuego, Suigetsu? El Sannin dijo con irritación. ¿Qué? El peliblanco lo miró con horror. ¿Ha perdido la cabeza? La aldea está forrada por árboles sensores. No podemos poner un pie en ella sin que la Senju se dé cuenta. La nueva Hokage sí que es un problema. Ella me da escalofríos, murmuró el peliblanco con un suspiro de alivio. Lo bueno que no tenemos que enfrentarnos con ella. Claro que no, Orochimaru le dio la razón haciendo que su subordinado sonriera. Después de todo no tiene que enterarse. ¿No es así, Kiyomi? Suigetsu frunció el ceño y miró a su maestro con extrañeza. ¿Al fin había perdido la cabeza? Si es que tienes lo que necesito, una suave pero imponente voz habló a espaldas de los dos. Suigetsu se volteó tan rápido que casi se cae del banco. Lo único que pudo ver era una espada casi desnuda, solo unas vendas se miraban atadas. Cuando la chica se volteó sintió que sus mejillas se encendían. La belleza con una cicatriz en la cara lo miró con indiferencia, y el peliblanco sintió que era lo más candente que había visto en su escasa vida. ¿Qué es lo que necesitas, princesa Uchiha? La voz de Orochimaru sacó de su ensoñación a Suigetsu. Toda la información de cualquier Kinjutsu en tu poder, la indiferencia está inundada en su vocabulario, y sin dar una segunda mirada, regresa a su comida. Bastante ambicioso, el Sannin pausó, y volvió a beber de su té. Pero tienes un trato. El Sannin se puso de pie, dejando unas cuantas monedas en la mesa, se ajusta su sombrero para pasar desapercibido, y de reojo mira a la Uchiha. Tengo curiosidad, dice y la mira con cuidado, quiere detectar cualquier tensión, inseguridad o nerviosismo. ¿Cómo es que entramos a Konoha? Tengo mis métodos, responde sin vacilación. Ella lo mira, solo tarda un segundo en quitar la mirada, pero Orochimaru se da cuenta de algo. Si Kiyomi quiere, lo mataría en ese instante. No le dieron tiempo de reaccionar. Ikari no había superado el luto de su padre cuando las alarmas de Kumogakure se encendieron. Todavía no se había nombrado a un nuevo Raikage y ya estaban siendo atacados. Todos los Jounin de Kumo con afinidad al agua se prepararon, el agua era la mejor manera de combatir a los bastardos de Iwa.
No estaban preparados cuando grandes bestias cayeron del cielo, y unos enormes insectos surgieron del suelo. Ikari reaccionó rápido, su armadura de rayos fue perfecta para perforar y partir en dos las bestias. Segura de que estaban muertas, no les dio una segunda mirada. Varias explosiones retumbaron en el centro de la aldea, y la peliblanca llegó casi en un segundo. Su armadura de rayos pareció parpadear antes de que se volviera a encender con más furia. En el centro de la aldea se encontraba el asesino de su padre, la descripción era casi perfecta. Ojos morados anillados, y ese pelo anaranjado. ¿Dónde está el Jinchuriki de la Chibi? Pain habló con indiferencia. Cállate, la intensidad de los rayos de Ikari aumentaron. Asesinaste a mi padre, la niña gruñó. Solo has venido a morir. ¿De qué hablas? El líder de Akatsuki la miró sin emoción. Tu padre no está muerto. La declaración hizo que la niña vacilara. A su derecha y izquierda dos parpadeos de electricidad bastante familiar le llamaron la atención. El tercer raikaje atravesó el pecho desde la espalda con solo 3 dedos. Por la delantera su padre hizo lo mismo. Lo último que miró antes de morir fue los ojos negros y sin vida de su padre. Parece que el Achibi se encuentra en la frontera, Conan informó apareciendo al lado de Pain. Tardará al menos unos 15 minutos en llegar. Pain comenzó a levitar. Le daremos más incentivos para que se apresure. Pain observó con indiferencia las zonas montañosas de Kumogakure. Sus brazos se extendieron, él tenía el control de todo, era un salvador, un mesías, era Dios. Shinra Tensei. Realmente pensó que iba a ser más complicado hablar con la Hokage. Estaba preparada para todo, ya sea malentendidos, señales de paso como iba a llamar su atención. Pero no. Al momento de haber entrado en terreno boscoso, no tardó mucho tiempo en el que tuvo que esquivar las ramas de los árboles. Su Susanoo se activó rápidamente al observar que los ataques no cesaban. La mitad del samurái hecho de chakra balanceó su espada, cortando la mayoría de los árboles a su alrededor. Pronto sintió que el suelo temblaba y una gran jaula de madera se elevó desde el suelo. Y para sorpresa de la responsable que elevó el jutsu de madera, la Uchiha dejó caer su Susanoo. Yumei Senju, la quinta y recién nombrada Hokage, la miró con una mueca ceñuda. Sus ojos parecían tener una enorme curiosidad. ¿Qué es lo que quieres, Uchiha? Yumei no era estúpida, sabía que Kiyomi era fuerte, y no se le olvida que ella también forma parte de Akatsuki. Su curiosidad era genuina, ella no llevaba su bata, y sus árboles no sentían otro rastro de chakra o vitalidad desconocida. Les ofrezco mi ayuda, la Uchiha habló, su rostro no traicionó ninguna emoción. ¿No recuerdas que fuiste etiquetada como una criminal de alto riesgo? Dijo, sus cejas estaban fruncidas por todos los posibles escenarios que pudieran suceder. ¿Con qué es lo que nos ayudarás? Ella se burló, en este momento no creo que haya un sistema que regule a todos los que están en el libro bingo, explicó. Todos están más preocupados con la creciente amenaza. Y tú formas parte de ese equipo, ella gruñó, los árboles a su alrededor comenzaron a crecer. Porque no me deshago de ti en este momento, así evitaré problemas a futuro. Kiyomi levantó las manos en rendición. Aunque su plan seguía a la perfección, su orgullo comenzó a picar. No quería otra cosa que borrarle esa petulancia de la cara de la Senju. Pero sabía que era una oponente problemática. La Senju tenía el Mokuton, y su línea de sangre era muy molesta, además, ella no era como Naruto que solo abanicaba la mano y cortaba todo a su alrededor. ¿O por qué no mejor te doy información de los Akatsuki? ¿Crees que simplemente te dejaré entrar a la aldea? Dijo. No soy tan ingenua, no tengo ninguna garantía de que estés aquí por otra cosa. Pruébame, ella dijo. Dentro de la jaula creció un pequeño pilar de madera frente a sus pies. El pilar llegaba a su estómago y Kiyomi solo arqueó una ceja, ta. Pon tus brazos a los lados del pilar, la Senju ordenó. Kiyomi quiso activar el Susanoo. ¿Cómo se atrevía a darle órdenes? Pero aún así obedeció. El pilar se separó en dos desde arriba y con flexibilidad se enroscó en las muñecas de la Uchiha. Kiyomi pudo sentir que poco a poco le quitaba un poco de chakra. Si trata de hacer algo, la madera succionará todo tu chakra, matándote en el proceso. Kiyomi miró el monumento del Hokage con ironía. Los 4 Hokages de piedra miraban hacia la aldea con un aire de serenidad, y ella sentía desdén al mirar lo que alguna vez miró con respeto. Sus cejas se alzaron cuando debajo de la cara del segundo Hokage se alzó una puerta. Yumei arrastró a la Uchiha dentro de la penumbra, el olor a humedad fue lo primero que la saludó. Cuando pasaron de la puerta, ésta se cerró automáticamente, y en ese instante unas velas se prendieron automáticamente. Las paredes estaban compuestas de piedras con moho e insectos arrastrándose sobre ellas. Una celda se abrió y fue arrojada contra el piso. En un momento hablaremos,
tengo cosas más importantes que hacer. Kiyomi sintió que sus esposas de madera absorben más por el aumento de chakra que provocó su enojo. Una tos llamó la atención de la Uchiha. Fuera de la celda solo se vislumbraba una pequeña vela apenas estaba prendida. Al fin un vecino, una voz rasposa y seca como un desierto habló tan bajo que Kiyomi apenas escuchó. Ella se sobresaltó. ¿Quién sería tan peligroso como para estar aquí? No hablaras, la nueva voz volvió a insistir, pero esta vez carraspeó un poco, haciendo que su voz se aclarara un poco. Kiyomi sintió que sus oídos animaban, ella reconocía esa voz. ¿Sandaime-sama? Aún me tratan con respeto, su voz tenía sorpresa. Fue la costumbre. ¿Cuál es tu nombre?, dijo. La soledad y falta de comunicación han hecho que ya no reconozca la voz de nadie. Uchiha Kiyomi. Qué ironía, el viejo Kage se rió sin gracia. ¿Por qué estás aquí? Traición. Oh, pausó unos segundos y se tomó el tiempo para suspirar. ¿Y Naruto? Muerto, la Uchiha gruñó con pesadez. La habitación quedó en silencio, y después de unos minutos contestó, veo. Kiyomi pudo sentir la derrota en esa sola frase. La luz volvió a invadir aquella tortuosa cueva. Kiyomi tuvo que cerrar los ojos para evitar que la encandilara, la celda comenzó a deslizarse, y cuando sus ojos se acostumbraron, Yumei la sujetó del brazo sacándola de ahí. Sarutobi suspiró al ver que la luz se apagaba de nuevo y que la oscuridad invadía la celda. Su mano buscó a tientas alrededor de él, y cuando sus manos palparon algo frío y pequeño, suspiró con pesadez. Él había cortado un pedazo de cuchara donde le llevaban sus alimentos cada 3 días, un pedazo de pan duro, una sopa fría y casi echada a perder. Había estado afiliado el pedazo de metal con el poco chakra que podía usar por los sellos que le suprimían el chakra. Y en un último destello de fuerza, se atravesó la garganta. Kiyomi casi sonrió al ver las miradas ceñudas que le daban algunos jounin de alto rango mientras caminaba por la torre del Hokage. Estaba siendo escoltada por la propia Hokage, quien no había dicho nada. La puerta de la oficina del Hokage estaba sola, pero Kiyomi pudo sentir al menos un escuadrón oculto entre las sombras. La puerta se abrió mostrando a Jiraiya quien le indicó con la cabeza que entrará. Yumei empezó a encogerse y unirse con el suelo debajo de ella. Un clon de madera, la Uchiha pensó. Dentro de la oficina ya la estaban esperando. Yumei con la bata y habitual sombrero de Hokage, Senjutsunade estaba sentada al lado de su hija y la miraba con ojo crítico. No muy alejadas de ella Sekiro Namekes tenía una mirada perdida y bolsas debajo de los ojos. Recostado en la ventana, y con sus ojos brillando de alegría, Shikamaru observó cada paso que daba. Uchiha Kiyomi, comenzó Yumei, la miraba un papel. Deserción y asesinato, la Senju parpadeó y levantó su vista encontrando sus ojos. Condena, muerte. El silencio se hizo presente en la oficina. Shikamaru parecía que quería decir algo, pero sabía que no era lo mejor. ¿Cómo te declaras? Kiyomi conocía la trampa en esta pregunta. Las aldeas shinobis no tenían ningún tipo de juicio, si alguien despertaba sería asesinado de inmediato. Esta era una táctica de intimidación, pero la pregunta hacía que los detenidos sintieran que tuvieron una oportunidad de vivir, y así confesar todo. Kotobo, Hokage-sama, Kiyomi pudo el veneno y la burla al decir el honorífico. Y arrepentida, ella miró al suelo con sus ojos caídos en su mejor cara de arrepentimiento. Solo quiero negociar mi libertad y permanecer en Konoha. Tsunade se burló. Después de desertar y asesinar a tus padres, ¿piensas librarte? Lo de las muertes, lo admito, estaba enojada, y muy herida, ella admitió, su voz casi un susurro. No sabía lo que hacía, era una niña con muchos problemas. Aunque tu justificación pueda ser válida, Jiraiya habló. Todavía despertaste de la aldea, la traición es el peor crimen en una aldea ninja. Ella estiró sus manos desnudas, y levantó un poco más el brazo derecho. Ahí hay un pequeño sello, dijo. Con eso puedo demostrar mi inocencia asterisco. Jiraiya frunció el ceño, su mirada rápidamente se encontró con la de su hija, y ésta asintió. El Sannin hizo lo que la Uchiha pidió, y en una bocanada de humo, y sobreapareció. Léelo, la Uchiha habló antes de que cualquiera pudiera preguntar. Después de quitar el sobre y desdoblar la hoja, sus cejas se juntaron al leer la carta, sus ojos recorrían de arriba a abajo la carta, como si no creyera lo que estaba escrito. Le dio una mirada a Kiyomi y después le entregó la hoja a su hija. Tsunade se acercó a su hija y casi en sincronía leyeron la hoja. ¿Cómo conseguiste esto? Tsunade fue la primera en hablar. Sabes que falsificar cualquier documento del daimyo es también una pena de muerte, ¿verdad? Sería demasiado estúpido venir con una falsificación. Además, Yumei habló. Este está firmado por Tetsu, el difunto hijo del daimyo.
Es bien sabido que los hijos y cónyuge del daimyo poseen la autoridad de dar estos permisos. Hirai ya habló, su voz contenía un ligero sarcasmo. Es curioso que días antes de su muerte te entrego este permiso. Demasiado convincente, ¿no crees? Sí, lo fue, ella admitió sin vergüenza. No tengo la obligación de explicarles la naturaleza de este permiso, pero ustedes sí tienen la obligación de tomarlo en cuenta. Ella jamás diría cómo lo consiguió, porque tampoco sabía cómo Naruto lo había obtenido. Después de llevar su cuerpo al monte Myoboku, un sapo le entregó la carta con el permiso del daimyo a su nombre. Según el sapo era uno de sus planes de contingencia en caso de su muerte. ¿Qué es lo que quieres, Uchiha?, habló Yumei. No creo que hayas venido sin querer algo a cambio. Quiero destruir a Akatsuki. Y ese cambio, Yumei replicó con la ceja arqueada. Hace 3 semanas usaba su atuendo con orgullo. Asesinaron a Naruto, dijo en voz baja. Naruto murió, Akira respiró en shock. Fue Madara, Hirai ya habló sin sorprenderse. Ella sacudió la cabeza en negativo. No, el asesino a Madara, reveló e ignoró la mirada que les dio los dos Sannin. ¿Viste cómo lo hizo?, Akira preguntó, también con sorpresa en su voz. Mi padre decía que Madara era intangible. Cierto, Tsunade habló. Minato pasó más de 6 años estudiando para poder saber la debilidad hasta que se rindió. Yo tampoco estoy segura, la Uchiha habló. Pero él llegó a mencionar que el chakra Jin era extremadamente peligroso. La habitación quedó en silencio. Tsunade y Hirai ya la miraban con sorpresa, y Yumei solo frunció el ceño ante el nombre tan familiar. Shikamaru miró a los Sannin con curiosidad. ¿Qué es el chakra Jin, Tsunade-sama? Una habilidad que ni siquiera mi abuelo pudo dominar, dijo distraídamente. Y le costó más de 10 años de meditación poder usarlo un poco. Hirai ya parecía pensativo, sus manos empezaron a formar sellos muy familiares, eran lentos, y tenía la mirada perdida. Cuchillo no Jutsu. De una pequeña nube de humo un sapo anciano apareció, sus manos estaban detrás de él y su mirada con pupilas rectangulares miraban a cada uno con mirada crítica. ¿Qué es lo que deseas, Jiraiya? ¿Tú instruiste a Naruto sobre el chakra Jin? El sapo anciano solo arqueó una ceja. Solo me preguntó un par de cosas, dijo después de un momento. Después de todo, no puedo enseñar algo que no sé. ¿Estás diciendo que lo aprendió solo? Jiraiya se mostró escéptico. Es lo más seguro, dijo. Yo nunca le enseñé nada, solo le daba unos consejos y él hacía todo solo. ¿No dejó algún libro? Tsunade preguntó, pues era muy común que cuando algún ninja dominaba o creaba una técnica dejaba el procediendo de la técnica escrita. El sapo negó con la cabeza. Un discípulo, esta vez Yumei habló, sabía que el chakra Jin era algo muy raro. Es imposible, el sapo respondió. Naruto es alguien que todo le salía a la primera, los prodigios como él no pueden enseñar. ¿No es un poco exagerado? Yumei lo miró con escepticismo. Cualquier genin podría explicar cómo se puede escalar árboles. Además, que lo diferencia de los demás prodigios, ya que aquellos grandes ninjas tuvieron al menos un disculpo al cual pasar su conocimiento. Hay 2 tipos de prodigios, el sabio sapo comenzó a explicar. Personas como Hachirama y Madara nacieron con grandes genes y un gran instinto de batalla. En cambio, hay personas como Minato y Orochimaru que nacieron con una gran compresión del chakra y fueron llamados genios. Y Naruto, el sapo consideró sus palabras. Es una combinación de los dos, nació con una gran compresión del chakra y con los genes necesarios para explotar esa compresión. Nadie pudo analizar las palabras, pues en ese momento unos árboles crecieron dentro de la oficina a una velocidad sorprendente. La torre del Hokage quedó totalmente destruida por una gran invasión de árboles. Todos dentro de la orina evadieron los escombros y las ramas que intentaban inmovilizarlos. Pero no evadieron todo el peligro, al salir a la luz del sol, una gran torrente de agua casi los aplasta. Solo años de experiencia pudieron esquivarlo. Yumei sintió que su garganta se secaba y sus piernas temblaban. Delante de ella, abuelo y su tío le devolvieron la mirada. No hubo tiempo de pensar más, la tierra tembló, y en el norte de Konoha se sintió una abrumadora cantidad de chakra. El líder está empezando a extraer los bijus, una voz llegó desde arriba de ellos, sobre un pájaro, el rubio desertor de Iwa los miraba con burla. Todavía no tienen al Yonbi, Kiyomi habló, en ese momento sus esposas desaparecieron, y miró al rubio con rabia. No es necesario tener a ese mono. Tobirama se movió con agilidad, saltando delante de ellos. Otro jutsu de agua pareció formarse alrededor del segundo Hokage, igual de poderoso que el anterior. Otra columna de agua pareció salir de nada chocando contra el jutsu de Tobirama. Un hombre de tez azul y rasgos de tiburón se paró frente al segundo Hokage.
Al fin algo de diversión, el hombre rió mostrando sus colmillos afilados. Un chakra grande y puro hizo que todos se detuvieran. El suelo tembló y todo pareció ralentizarse. Senpo Mokuton, sin su senju. Alto e imponente, una gran estatua de Buda, de su espalda más de 1000 manos estaban puestas una sobre otra, era tan colosal que incluso los que recordaban al Kyuubi lo vieron inmenso ante esa legendaria técnica. El primer Hokage se paró encima de la cabeza del Buda, sus manos juntas, y las marcas rojas se formaron en su rostro. Incluso con sus ojos desprovistos de vida, parecía un gran sabio.